Muy bien. Una de las preguntas que nace en una gestante es, ¿a partir de qué semana de embarazo puedo saber el sexo de mi bebé por ecografía? Hemos escuchado, por ejemplo, en redes sociales sobre el método Ramsey, deben haberlo escuchado a veces en las redes, y tenemos que conocer qué tan cierto es. Tenemos que saber también que podemos confiarnos en este método o de repente nos esperamos a los 3 meses o a los 5 meses o de repente hasta el final del embarazo, ¿no? Entonces es muy importante saber que pueden existir diferentes formas de ver el sexo fetal. También existen, sobre todo en nuestro país, en Perú, muchos mitos con respecto a, por ejemplo, lo de la cuchara, ¿no? Entonces, tenemos que conocer que como profesionales de la salud, nosotros vamos a siempre hablar del método que realmente nos dé certeza, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de certeza, hablamos de medicina basada en evidencias. Existen métodos que realmente tienen evidencia científica, por lo tanto vamos a basar esta transmisión en estos métodos, pero igual estoy siempre disponible a cualquier tipo de pregunta. La respuesta a esta pregunta sería de que puedo yo saber al 100% el sexo del bebé desde la semana número 18. ¿Podemos conocer antes el sexo fetal? Sí, puede haber un pronóstico del sexo fetal desde la semana 12 aproximadamente, en el tiempo en que realizamos la ecografía genética. Ya vamos a hablar al respecto sobre la evaluación del tubérculo genital. Y con respecto al método Ramsey, que sí es importante aclarar esto, sobre todo en esta transmisión, porque se está hablando mucho al respecto. Yo respeto mucho las creencias de cada persona, pero esto es un método que no tiene evidencia científica, ya que se necesita un gran volumen de casos para que esto realmente pueda ser tratado como algo certero. Muy bien, tenemos una pregunta y ya varios conectados. Buenas noches, saludos hasta Ica, hasta San Juan del Urigancho también, Solisa Carrero, Stephanie Córdoba de Huancayo, Elizabeth Villena del Callao, Dayana Carvajal de Ica, Pan Melis desde el Callao, Jennifer Castro, buenas noches, Flor Vilches desde Chepén, Ana María Herrera y Marilyn Palacín. Buenas noches. Entonces, ya conocemos que la semana adecuada para conocer el sexo del bebé con certeza va a ser la semana número 18 y es importante verificar siempre en el momento en que hacemos la ecografía genética cómo es que se va a desarrollar el tubérculo genital. Justamente quise traer este video con ustedes en el que se puede observar justamente un bebé de aproximadamente unas 12 semanas, en el que tenemos esta formación del tubérculo genital que si se dan cuenta parece un poquito ambiguo, ¿no? Tiene una puntita que parece un penecito y tiene también, a su vez, tiene también la forma de una vulva, ¿no? Y es que justamente en esta semana nosotros tenemos como que la aparición de una estructura llamada el tubérculo genital. El tubérculo genital va a ser justamente esta área que estamos viendo aquí, que si es que es un niño, esto va a ser justamente un pene, y si es que nosotros tenemos a una niña, esto va a ser el clítoris. Por lo tanto, es muy importante que nosotros visualicemos en el periodo de la ecografía genética, recuerda, hacia dónde nosotros tenemos el ángulo de ese tubérculo genital. De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder tener un pronóstico de qué sexo fetal tiene ese bebé, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos sobre todo difusión de esto, ya que a veces hacen la ecografía genética y no preguntan al respecto, no preguntan sobre el sexo del bebé y es un dato que se pierde porque ya justamente el tiempo de valoración es durante la ecografía genética. ¿Ya? Entonces, también se puede observar a las 15, 16 semanas, pero el método y sobre todo el volumen de los casos estudiados para poder dar un buen pronóstico es justo en el periodo entre las 12 a 14 semanas, que es el tiempo de la ecografía genética. ¿No? Entonces, el tubérculo genital evaluado es un método también que se evalúa por la ecografía y lo que hacemos es justamente ver en la zona más baja, en la zona de las nalgas del bebé, hacia dónde es que apunta
ese tubérculo genital. Muy bien, buenas noches, buenas noches. A ver quiénes están por aquí. Sandra Fabián, Rosy Zavala, Dina Saguit, Patricia Donaires, Jorge Soto, buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. Y tenemos también otra pregunta. ¿Cómo puedo observar si mi bebé va a ser niño por ecografía, por ejemplo, ¿no? Existe el dicho de que el varoncito se deja ver antes, por ejemplo, dicen. El varoncito ya está más formadito, te dicen siempre a veces las abuelitas, ¿cierto? Pues no tanto es que un varón tenga los órganos más formados o antes de tiempo, a diferencia de una niña, porque ambos cumplen un mismo periodo de formación de órganos, sino lo que sucede es que el tubérculo genital del varoncito tiende a ser más llamativo que el de una niña por el ángulo. Y justamente por eso es que es más fácil para un profesional de salud observar el sexo masculino que el sexo femenino. Y justamente vamos a verlo aquí. Miren, aquí tenemos, y algunos que no se dedican quizás al área de ecografía o quienes no han visto nunca una ecografía pueden ver una manchita negra y blanca, pero un poquito les voy a explicar. Esto es el abdomen del bebé. Esto viene a ser el pechito del bebé. Estamos viendo el cuerpo de perfil y esta es la espalda del bebé, ¿sí? La cabecita del bebé, este es el cuellito y la cabecita está hacia este lado, ¿ya? Entonces, esto que está siendo señalado con esta manito aquí, esto es lo que nosotros vamos a conocer como el tubérculo genital. Si ustedes se dan cuenta, en esta zona tenemos una protuberancia, ¿cierto? No porque veamos una protuberancia significa que es sexo masculino. Es importante tener en cuenta que esta protuberancia tiene que ser evaluada en cuanto al ángulo que forma. ¿Y con quién tenemos que comparar? Justamente la comparación va con esa línea de la columna o la piel de la espalda, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos a la espalda, en la zona baja, en la zona lumbar, y tenemos aquí a este ángulo formado por este tubérculo genital. Justamente este ángulo que se acaba de formar aquí, si ustedes se percatan, es más de 30 grados, ¿no? Por lo menos tiene apertura, ¿no? No están paralelas las líneas. Entonces, cuando nosotros notamos que no son paralelas, nosotros afirmamos que este es un sexo masculino. Cuando nosotros decimos que es un sexo masculino en este periodo de las 12 a 14 semanas, tiende a tener un bajo porcentaje de error debido a que el tubérculo genital de la niña pocas veces llega a colocarse de esa manera, pero en cambio, si fuera un varoncito, sí pudiera tener al pene no tan erecto y el tubérculo genital al ser retráctil justamente puede como que no estar en esa angulación. Pero cuando tiene un ángulo de 30 grados, lo más seguro es de que ese bebé sea un varoncito, ¿sí? Ahora, en el caso de que nosotros tengamos a una niña, ¿cuál sería la diferencia entonces en este periodo de las 12 a 14 semanas? Si nosotros comparamos este mismo ángulo, ¿no? Esta misma foto de perfil en el cual, por ejemplo, para ubicarnos un poco, este sería el abdomen, este de aquí sería el pecho del bebé y la cabecita estaría por aquí, ¿no? Y la espalda del bebé está aquí, ¿ok? Está mirando como hacia arriba. Entonces, la manito está justamente señalando a esa protuberancia que vimos hace un momento. También se observa una protuberancia en la niña, ¿eh? Pero si ustedes se dan cuenta, la protuberancia está en este sentido. Quiere decir que si yo comparo la línea de la espalda, miren ustedes esta línea de la espalda o de la columna, va a coincidir de forma paralela con ese mismo ángulo que forma este tubérculo genital femenino. Aquí no ha habido formación de ese ángulo de 30 grados que vimos hace un momento, sino al contrario, las líneas están paralelas. Algo que menciono siempre a mis alumnos en clase, porque yo soy maestra de varios obstetras, es que este tubérculo genital siempre está como apuntando hacia la zona inferior, hacia abajo, ¿no? Entonces, es una forma
en la cual los padres pueden ver un pronóstico del sexo fetal de su bebé. Y cuando nosotros, les repito, vemos al tubérculo genital, en este caso nosotros un tubérculo masculino lo veríamos así, como el rojito, y si es que es masculino, es casi 100% que se va a repetir este mismo pronóstico a las 18 semanas. Pero cuando nosotros vemos el tubérculo genital apuntando hacia abajo de forma paralela con la columna, ahí sí existe un ligero porcentaje de error debido a que el penecito del bebé, ese tubérculo genital masculino, al ser retráctil, puede encontrarse en estado de relajación, llamémoslo así, y no encontrarse pues en el ángulo de 30 grados. Por eso, algo que practico mucho cuando realizo mis ecografías, por ejemplo, es visualizar durante diferentes momentos al tubérculo genital, ¿no? Es una forma más segura de darle lo más acertado posible a la familia, ¿no? Por ejemplo, es ver al inicio, al mitad de la ecografía y al final volver a ver junto con la familia el tubérculo genital. Un consejo también para aquellos profesionales de salud que están aquí conectados y que quieren también mejorar su método de pronóstico del sexo fetal con el tubérculo genital. Buenas noches con todos los conectados. A ver, ¿quiénes están por aquí? Buenas noches, Yesenia Zambrano, Elisa Escobar, Jenny Molina, buenas noches, Liliana García Curio, Tani Valeriano desde Ecuador, buenas noches, Elizabeth Sandra Cutipa desde Tacna, Mixi Melgarejo y Parraguirre desde Chimbote, José Miguel desde Chepén, Emily Lisette Sandoval, Judith Espinosa, Susana Janet Romero, Sandra Arias, Mayra Calderón, están etiquetando, Olinda Castro, Esteban Sánchez, Violeta Cuentas, Manuel Espinosa, Mila Sánchez, Macy Muñoz desde el Callao, bienvenida, Luni es Joy, Irene desde Sullana, Piura, y Yesenia Ramos, Sandy Fonseca, buenas noches, qué tal cantidad de conectados. Este tema es bastante interesante, ¿no? Incluso las que en este momento no están embarazadas, y incluso los varones también que están conectados, cuando hemos estado pues en esta disyuntiva de saber el sexo fetal, pues el que conozcan este dato es súper valioso. Esta transmisión va a quedar aquí grabada como para que puedan tener la explicación así al detalle con dibujitos y la puedan compartir con todas las personas que están embarazadas y tienen necesidad de conocer el sexo de su bebé. Es muy importante que la gestante se empodere en la información, que la mujer embarazada y la familia conozcan del tema, porque de esta manera pueden ir directamente a la ecografía genética y preguntar y valorar los lugares, los centros ecográficos en los cuales puedan brindar pues toda la información completa y no solamente pues una ecografía genética que no le dé el dato tan valioso emocionalmente del sexo de su bebé. Muy bien, entonces, ¿qué más? Ya una vez que está creciendo, ustedes deben haber escuchado algunos signos también conocidos en referencia al sexo fetal. Por ejemplo, el famoso signo de la hamburguesa, el signo del grano de café, no les vaya a dar hambre. Esos son justamente signos relacionados al sexo femenino, pero ya no durante el periodo de las 12 a 13 semanas, sino durante ya un bebé pues que está en segundo trimestre, ya más grandecito. Igual también existe el signo de la tortuga, el signo del caracol, el signo de la chimenea, también a mí me faltó un dibujito de chimenea, que también son asociados al sexo masculino del bebé, pero cuando ya están con pues por lo menos 4 meses de gestación. Muy bien. Excelente, Dayana Carvajal. Muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Exactamente. Es una información que cae bien a muchos de los profesionales de salud. Perfecto. Miren, les traje este pequeño clip de video en el cual justamente a veces dicen, no, yo no veo nada de lo que me enseñan en la ecografía. Miren, aquí se ve. Tenemos justamente este signo que es la hamburguesa, ¿no? O también conocido como el grano de café. Y aquí tenemos a el sexo masculino, ven ahí como una especie de la cabeza de la tortuguita, este es el caparazón, ¿no? Y ahí está la tortuga, ese es el sexo masculino, eso se ve cuando el bebé está de perfil. Ahora ya, si nosotros queremos, podemos verlo también en 4D, 5D, 6D, ya con mucha más definición, ¿no? Entonces,
¿Es necesario que se haga una ecografía 4D, 5D, 6D para poder ver el sexo fetal así? No, no es indispensable. Puede también verse muy bien en 2 dimensiones, pero sí, como consejo, hay que realizar pues las evaluaciones en lugares en donde tú veas las imágenes, las comprendas y también un lugar en el que te expliquen al detalle todo el proceso de la ecografía, ¿no? Entonces se ha visto clarísimo, ¿ah? Signo de la hamburguesa, signo de la tortuga, recuerden, estos son signos relacionados al sexo fetal por ecografía. Ya de aquí ya no se van a olvidar ya de esos signos. Muy bien. Otra pregunta nace de nuestra gestante. Ahora podré ver el sexo de mi bebé, pero ¿existe alguna otra ecografía para poder verlo mejor, no? Porque a veces yo siempre digo, yo puedo ver muy bien todo en la ecografía por quizás el tiempo que tengo haciendo ecografía, pero no todos pueden verlo así, ¿no? Entonces, a veces nos pueden dar una foto de esta forma, ¿no? En la que esta es la piernita, miren, esta es la nalguita, y aquí nosotros tenemos al signo, ¿cómo se llama este signo? Ajá, de la hamburguesa o el grano de café, también conocido, ¿no? Entonces, esta es una niña. Pero para algunos quizás digan, yo no veo a la pierna, yo no veo el signo de que sea un sexo femenino, eso puede ser cualquier parte del bebé, yo como sé que esa es la parte de las nalguitas, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros queremos mejorar mucho más todavía la visualización del sexo fetal del bebé, podemos ya entrar a hacer lo que es la ecografía volumétrica, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, está siendo señalado por la flechita, miren, aquí hay un labio y aquí está el otro labio mayor, esto es la vulva de la niña, y este está como con un juego de sombras, ¿no? Si se dan cuenta, acá está más oscurito, y este juego de sombras lo da el efecto de la 5D, ¿no? La 5D justamente lo que hace es dar un efecto de realidad a la parte de la volumetría, la representación en volumen de las estructuras, y pueden ustedes solicitar ese tipo de ecografía para que puedan ver a su bebé. En el caso del sexo masculino, también de la misma manera, aquí tenemos al signo de la tortuga, miren, ahí está clarito, ¿no? Y la piernita está para acá arriba, sino que siempre el bebé no va a estar solito, a veces tiene estructuras como la placenta y otras estructuras como cordón también que pueden estar cerca al sexo fetal, que puedan como interferir, ¿no? Pero está en quien hace la ecografía el poder ir explicándoles a detalle, girando las imágenes y que puedan también comprender las pacientes y sus familiares todo lo referente al sexo fetal. Existen diferentes resoluciones en cuanto a ecógrafos. Es muy importante que busquemos siempre pues la mejor calidad en cuanto a ecografías. Y este también es un sexo fetal, miren ustedes. Es un bebé varoncito, aquí está el penecito y las piernitas están hacia arriba. Pero también es importante tener en cuenta el tiempo de embarazo, ¿no? A veces pensamos que cuando una paciente acude casi al final del embarazo, 40 semanas, 36 semanas, es donde mejor se va a ver, y a veces eso es un error, debido a que el bebé ya al encontrarse muy apretado en un espacio en el que ya la casa le queda pequeña, pues ya vamos a tener poco espacio para visualizar las estructuras, ¿no? Por ejemplo, esto es una ecografía de 33 semanas, 7 meses y medio más o menos, y se permite observar muy bien el sexo fetal, ¿no? Pero ya hacer la visualización de sexo fetal cuando ya estamos de 8 meses en adelante, ya esto obviamente corremos el riesgo de que no se deje ver el sexo fetal. Por eso la importancia de solicitar que nos digan el sexo de nuestro bebé en las ecografías anteriores. A veces te van a decir, no, no se deja ver. No es que no se deje ver, sino que a veces no le han dado el tiempo prudente de valoración o no han hecho las técnicas adecuadas para poder verlo. Entonces es muy importante también que a la ecografía las pacientes, si están embarazadas, acudan pues comiendo, es decir, desayunando o almorzando previamente. También puedan llevar un pequeño snack para que puedan también comer previamente antes de la ecografía, ya que esto permite que el bebé al moverse podamos nosotros observar muchísimo mejor, ¿no? Porque a veces están quietos, dormidos y se quedan a veces en una posición que no nos permiten ver el sexo fetal. Muy bien, ¿qué mitos sobre el sexo del bebé podemos nosotros desmitificar el día de hoy? A ver, la forma de la barriguita,
¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado si la barriguita está en punta o si la barriguita es ancha? Me va a indicar el sexo fetal. ¿Qué opinan ustedes con respecto a ese mito? ¿Qué han visto en su práctica? ¿Es verdad? ¿Es falso? Mientras yo sigo mandando saludos. A ver, buenas noches, Alicia Silva desde Ecuador, Isabel Paiva, Angélica Solís, Yani Hurtado, María Gallo Huatuco desde Yanahuanca, bienvenida y saludos hasta allá. Jorge Luis Cárdenas, Mila Sánchez, Yesenia Santana desde Satipo, Justina Herrera Caguana, Dayana Carvajal, Jorge Soto desde Cusco, Flor Vilches, Stephanie Córdoba, Claudia Sánchez, Arturo Pomar. Muy bien, falso, es un mito, me dicen por aquí. Y efectivamente, esto es un mito, ¿no? No es real, ¿no? Ya sabemos que puede a veces estar en diferente forma en la barriguita por diferentes factores y no necesariamente estar ligado al sexo del bebé. Vamos con otro mito. A ver, ¿qué nos dice este mito? Si la ovulación y la concepción se producen en luna nueva o luna menguante, el mito cuenta que viene un niño en camino. Incluso he visto TikToks en las que aconsejan a las pacientes el tener relaciones justamente con las lunas, ¿no? En las etapas de la luna nueva o de cuarto menguante. Opiniones al respecto. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Dina, por ejemplo, nos dice sobre el mito anterior, lo de la barriguita es un mito porque uno lleva la barriga según la contextura de la persona, ¿no? La parte ya genética, ¿no? Eso es muy cierto. Saludos, Kelly Zurita, hasta Posuso. Falso, mito, nos dicen muy bien. Eso también es falso, ¿no? Realmente no es algo certero al 100% el hecho de, pues, ligar el sexo de un bebé a la concepción, ovulación en una etapa lunar. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, parece que las náuseas exageradas suelen estar asociadas a la espera de una niña. ¿Acaso las pacientes que tienen hiperemesis, por ejemplo, porque así se llama a los vómitos, por ejemplo, exagerados, ¿no? O incrementados en ese primer trimestre, ¿será ligado esto a que están esperando a una niña? ¿Será cierto eso? ¿Qué opinan? María nos dice, es un mito. Falso, ¿cierto? Muy bien, Stephanie también nos dice que es falso. Muy bien, esto es totalmente falso, ¿no? Puede venir un niño en camino y también presentar la gestante las mismas náuseas. No tiene nada que ver esto con el sexo fetal. Muy bien. ¿Qué otro mito tenemos por aquí? Otro de los mitos se basa en la frecuencia cardíaca fetal. Si es que esos latidos cardíacos que se contabilizan o se escuchan están por encima de los 140 latidos por minuto, sería una niña. Y si es que se encuentran por debajo, sería un niño. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Muy bien. Esto es falso, pues, ¿no? El hecho de que la frecuencia cardíaca tenga un incremento o tenga, pues, una disminución, van a existir, obviamente, estos cambios. Siempre existe un intervalo de normalidad, recordemos esto, tampoco vamos a decir que es normal que baje demasiada una frecuencia cardíaca o que aumente mucho, pero recuerden que el bebé puede en un momento estar con 130 latidos y en otro momento estar en 144 latidos y las desaceleraciones son normales, ¿no? Entonces, en esa parte no liguemos esto al sexo fetal por ecografía, ¿ya? Entonces, esto es un mito. Muy bien. Jenny dice, recién escucho ese mito. Sí, también había ese mito, Jenny. Jessica nos da otro mito. Vamos a ver si lo tengo más adelante. Jessica nos dice, si se oscurecen los pezones de la mujer es porque se espera un niño. Ah, buena, con eso ya lo tenemos anotado para la siguiente presentación, mi querida Jessica Peña Herrera. Eso yo creo que también es un mito. ¿Qué opinan los demás? Es un mito porque el hecho de que
se incremente la pigmentación de diferentes partes en el organismo de una mujer, la parte de los pezones, la línea alba, una línea justamente que está en la barriguita, ¿no? Y muchas partes más, incluso pueden incluso tener unas manchitas acá que nosotros le llamamos cloasma, ¿no? Entonces, todo ese incremento de pigmentación es propio del embarazo, más allá de si es que se está por traer a un bebé masculino o femenino. Entonces, es muy importante tener en cuenta que eso pues va ligado al propio embarazo y no tanto a un sexo fetal masculino o femenino. Muy bien. A ver, unas mejillas, ¿qué me dicen? Ah? Unas mejillas son rosadas y muy rellenitas, no me miren, yo no soy ejemplo, indican que se está esperando una niña. ¿Qué será? A ver, ¿verdadero o falso? A ver, Dina nos dice, la pigmentación es parte del embarazo a consecuencia de los cambios hormonales, justamente por los melanocitos. Muy bien, Dina. Perfecto. A ver, falso, me dice Kelly, Stephanie, esto es falso. Muy bien. ¿No? Entonces, las mejillas son rosadas, pues son signos de vitalidad, que estén rellenitas, pues hay que tener cuidado que no estén con sobrepeso, pero igual esto no tiene nada que ver que estemos pues frente a un sexo fetal femenino o masculino. Tenemos otro mito que nos da Jennifer Castro. A ver, nos dice, se dice que cuando se tienen relaciones antes de la ovulación será varón y si se tiene después de la ovulación será mujer. ¿Qué tanto tendremos de verdadero en este mito? A ver, ¿qué opinan? Muchas gracias, Jennifer. ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Qué opinan aquí al respecto? He visto mucho sobre esta corriente de aconsejar el tener en determinadas fechas las relaciones, justamente en relación a ese día de la ovulación, ¿no? Que de por sí es difícil tener el día de la ovulación exacta, sabemos que es un único día el de la ovulación en todo el ciclo menstrual, de por sí ya eso ya es difícil, ¿no? El decir es voy a tener antes o después, pero igual, eh, a mi opinión, en mi humilde opinión, yo considero pues que esto no es tan cierto, ¿no? Debido a que tenemos que tener pues un gran número de casos que puedan ser verificados para nosotros hablar de que eso pues es cierto. Me dicen, a veces coincide, pero depende mucho de los genes dominantes, nos dice Dina. Muy bien. A mí sí me funcionó, me dice, tener varón antes de ovular. Muy bien, Lourdes. Pero hay que tener en cuenta que a veces puede ser coincidencia y a veces justo ahí es donde se empiezan a generar estos mitos, ¿no? Pero hay que también tener en cuenta cuántas personas han sido obviamente han aplicado a estos mitos, ¿no? ¿Cuántas personas? ¿Es un volumen muy grande? ¿Es algo certero? ¿O es un quizás, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros aconsejamos a una gestante, a una familia, y también, pues, a veces, supongamos que a una gestante le damos el consejo y es su tercer embarazo. Es su tercer embarazo, tiene puras niñas y quiere un niño y le decimos, no, mira, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que hagas esto del día de la ovulación y que veas en qué día tienes relaciones, pero recuerden pues que de repente cesaría de su última oportunidad de embarazarse, mejor es que vaya por un método certero de selección de sexo y no estar pues con un consejo que quizás no es tan certero, ¿no? Y por ahí va un poco mi consejo, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué me dicen? Flor me dice, una probabilidad depende de otros factores, la genética. A ver, me dicen, un docente me dijo que en el día más fértil es cuando el moco cervical estira. No lo he comparado. Pero sí, obviamente, el hecho de que se ponga como clarita de huevo, eso tiene que ver con la fertilidad. Sí, claro, eso se ve con el ciclo menstrual, la ovulación, también por ecografía se puede ver, exactamente. Muy bien, sale hombre, dice. Muy bien, un mito en ecografía, cuando es niño se notan más las estructuras de las extremidades en las primeras semanas, es decir, se le ve más formadito. En cambio, en las niñas se nota más como una masita o pedazo de carne, es como le expresan las pacientes. Muy bien, Jessica. Sí, yo también he escuchado eso.
y es un mito totalmente falso, ¿no? Que justo en un momento también lo conversé, pero no, las niñas no somos una masita a las 10 semanas, estamos formadas con los huesitos, manitos, deditos y todo ya bien puesto, igual que un niño. La diferencia radica en el que el tubérculo genital masculino sí es más visible, ¿no? Y por ahí como que dicen es más formadito, pero no es que sea más formadito, sino que el tubérculo se ve más, ¿no? Pero de ahí las estructuras son las mismas en ambos sexos. Muy bien. ¿Qué más? Miren, tenemos este otro mito que nos dice, si cuelgas un péndulo sobre la barriguita de la gestante y este se mueve haciendo círculos, el bebé será un niño. Y si se mueve de un lado a otro, el bebé que crece será una niña. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han visto este tipo de casos de definir el sexo fetal por el péndulo? Y a veces esto lo hacen ya desde tiempos de primer trimestre. ¿Qué opinan? ¿Será verdadero? Por ahí Dayana nos dice, es falso, ¿no? Es un mito. Y obviamente yo respeto, les digo, cada creencia, pero siempre hay que tener en cuenta que una cosa son las coincidencias y luego después es que esto aplique a todos, ¿no? Es un mito, efectivamente. A Dina le hicieron este método y le dijeron varón y nació mujercita, ¿no? Son creencias. Muy bien. Perfecto. A ver, nos dicen, hay muchas personas que al ver a una mamá embarazada, si es que se le llena la piel llena de granitos, espinillas, se apresuran a decirle que está embarazada de una niña, ¿no? Esto también sería parte de uno de los mitos que tenemos en referencia al sexo fetal, ¿no? El hecho de que tenga un problema a veces de piel no va ligado al sexo del bebé que lleva en el vientre, ¿no? Y ahí siempre dicen que lo peor que les pasa a las mamás es por llevar una mujercita. Pero recuerden, el embarazo es hermoso. Muy bien. Falso. Muy bien. Entonces, no sé si tienen algún tipo de pregunta en estos minutos. Estoy apta a que puedan ustedes hacerla con referencia al sexo fetal. Acá tenemos un mito más. A ver, nos dice Flor Vilches. En Chepén, un mito es que las abuelitas dicen que si se sale el ombligo de la mamá es hombrecito. Ah, mira, pero sabemos que es un mito, pero ya está bien. Hay otro mito también, les cuento, el de la cuchara, ¿no? O el del tenedor, una cosa así también que también utilizan para ver el sexo fetal, igual que el péndulo, ¿no? Entonces, igual, todos esos son creencias que igual se respetan muchísimo, a veces en familia de esa forma ven el sexo fetal, pero recuerden pues que esto no es aplicable al 100% de las personas, ya que a veces solo son coincidencias. Muy bien, ya que lo mejor para ver el sexo del bebé va a ser siempre una ecografía, ¿no? En la ecografía nosotros podemos ver directamente dentro de la barriguita y justamente están cordialmente invitados, pueden también, si es que tenemos gestantes aquí, separar su cita en Ecoemotions para sus ecografías. Tenemos ecógrafos que hacen 5D, 6D, así es que pueden ustedes reservar en Ecoemotions al número 914-448-370. Jessica dice, falso lo de las espinillas. Con mi niño me salieron espinillas y fue varón. Muchas gracias, Jenny Molina. Gracias a ti por también darnos de tu tiempo y acompañarnos en esta transmisión. Ya saben, si están embarazadas, las ecografías pues son la ecografía de viabilidad, la ecografía genética, la ecografía morfológica, la obstétrica 5D y la Doppler al final, ¿no? Entonces, el perfil biofísico también, todas estas ecografías las pueden encontrar en Ecoemotions y también pues con su obstetra de confianza. Tenemos también diferentes packs para la mujer en cuanto a lo que es el chequeo, en cuanto a lo que es ecografía transvaginal y ecografía de mamas. Pueden también consultar al número telefónico. Y si es que requieren otras pruebas de en referencia a imágenes como rayos X o mamografía, tenemos también a el complejo de Red Socorro Gel de diagnóstico por imágenes en el distrito de Ate. Conoce nuestra nueva sede asociada, Red Socorro Gel. Ecoemotions se encuentra en Magdalena y Red
Socorro Health se encuentra en ATE. En ambos lugares cuentan con equipos de alta tecnología en imágenes y pueden reservar su cita para ambos lugares al 914-448-370. Los esperamos. Muy bien. Y si tienen más ganas de conocer al respecto del ultrasonido y la ecografía, que es una tecnología muy bonita y que sobre todo nos permite observar a ese bebé que viene en camino, los invito a seguirme en redes sociales. Me pueden ubicar como Obstetra Gloria Moreno. Estoy en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en TikTok. Contesto muchísimo a los pacientes, así es que pueden también seguirme por esta nueva red social. Así es que muchísimas gracias por su tiempo, por el día de hoy haberme acompañado en conversar al respecto de este tema, que estoy segura que esa transmisión va a ser compartida con muchas gestantes que necesitan conocer del tema sexo fetal por ecografía. Muy bien. Saludos, quieren mandar a ver. Dayana dice, una gran amiga me dio el dato sobre usted. Claro que sí, cómo no mandarle saludos a mi querida Sandrita Fabián, una de mis mejores alumnas, una buena compañera y un excelente ser humano. Claro que sí. Saludos, mi querida Sandrita. Sigue siendo mi alumna en muchos cursos todavía. Muy bien. Gracias por la recomendación, mi querida Jenny. A ti también te pueden visitar. San Juan del Urigancho, ¿cierto? Muy bien. Muchísimas gracias al equipo de Salud en Casa por la invitación y seguiremos compartiendo información con todos los pacientes con respecto al tema de ecografía obstétrica. Soy la obstetra Gloria Moreno y ya sabes, si es que necesitas información al respecto de ecografías, puedes buscarme o a la obstetra que se encuentre más cerca de donde tú estás en este momento. Así es que un fuerte abrazo y será hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche por este espacio de Salud en Casa. Hasta luego.